Muy buenas noches, mi nombre es Javier Manrique. Este video que les presento el día de hoy es para mostrarles lo que tiene que ver con la fase número 3 de la asignatura de seminario de grado. A continuación voy a compartirles pantalla para mostrarles mi documento en el cual vamos a trabajar los principales aspectos de esta tesis. Primero, como título de mi proyecto es Repositorio Web como estrategia virtual para el fortalecimiento de competencias artísticas en estudiantes con trastornos del aprendizaje no verbal. Este proyecto fue desarrollado en el Colegio Luz de la Esperanza en la CDA de Bachillerato del Corregimiento de Berlín del municipio de Tona en Santander. Como integrantes del proyecto, mi nombre es Javier Augusto Manrique Carvajal y como director temático, Edna Juliana Avellaneda Ayala y como codirector, Elberto Granados López. A continuación voy a presentarles los aspectos más importantes, empezando por la problemática de investigación, dentro de lo cual pues identificamos que como problemática general, pues este trastorno del aprendizaje no verbal, que es un síndrome que padecen estos estudiantes que están caracterizados en inclusión, es un trastorno que tiene que ver con los aspectos, afecta a los principales elementos como son las capacidades y las habilidades que tienen los estudiantes para identificar o organizar elementos dentro de un espacio determinado. También tienen dificultades con lo que tiene que ver con la identificación de los objetos, la proporción y la relación entre ellos, lo cual les dificulta el ejercicio pues, de las actividades de la parte artística, específicamente de la parte de las artes plásticas, lo cual ha generado pues, que los resultados de estos estudiantes y las dificultades que presentan han sido muy significativas dentro del desarrollo de la asignatura, dentro de lo cual pues hemos tratado dentro del planteamiento del problema pues identificar esos diferentes aspectos, elementos y características que han dificultado que estos estudiantes pues logren desarrollarse y asimilar muy bien los conceptos de la educación artística. Dentro de la pregunta de investigación, entonces planteamos de qué manera se pueden fortalecer las competencias de la educación artística en estos estudiantes con trastornos del aprendizaje no verbal, en este caso a través de una estrategia que se conoce como repositorio web. Con lo cual el objetivo general es diseñar un repositorio web como estrategia virtual para el fortalecimiento de las competencias artísticas en los estudiantes con trastornos del aprendizaje no verbal del Colegio Los de la Esperanza, sede bachillerato. Como objetivos específicos para este propósito están identificar las dificultades en el aprendizaje de las competencias en la población objeto de estudio. Como segundo objetivo específico, definir la estructura funcional y los contenidos didácticos de la estrategia de aprendizaje que van a estar inmersas en el repositorio web para el refuerzo de estas competencias. Y por último, desarrollar una prueba piloto de la estrategia virtual con la cual se evalúe la pertinencia orientada hacia los estudiantes que tienen este trastorno. Como justificación, pues tenemos que en lo que tiene que ver con la inclusión educativa, pues hay que aunar muchísimos esfuerzos y encaminar muchísimos procesos para que los estudiantes que tienen estas dificultades pues logren mantener un cierto nivel de unas capacidades y logren también desarrollarse de la manera más óptima. Para esto, pues todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa, con la eliminación de estas barreras, pues es muy importante para que se logre mucho más, una mejor calidad en la educación. Dentro de lo que tiene que ver con la metodología propuesta, según el orden del documento, según el manual, dentro de la metodología propuesta, el tipo de investigación que tenemos en este momento es del tipo cualitativo. Por lo cual, pues, estamos en el centro de lo que tiene que ver con el eje temático, que es las competencias artísticas. Por lo cual, pues, lo más importante es analizar con este tipo cualitativo los aspectos como son el comportamiento, las experiencias, las diferentes limitaciones y también las características de los estudiantes a la hora de desarrollar estos elementos, por lo cual se define que es la más pertinente.
Dentro de esto, pues tenemos un enfoque de investigación que es cualitativo, en la cual pues se van a trabajar dentro del método de investigación una serie de herramientas y instrumentos de recolección de datos, dentro de los cuales tenemos para esta investigación el cuestionario semiestructurado y dentro del proceso de observación un diario de campo. Dentro de este proceso, pues, se ha definido estos dos instrumentos y de aquí en adelante, dentro del plan de trabajo, pues vamos a tener unas fases, que son la fase de diagnóstico, que es en la cual se desarrolla una serie de ejercicios que están incorporados en este repositorio web, que son los que van a desarrollar los que desarrollaron los estudiantes, y después de terminar esta fase se aplica el primer instrumento planteado, que es el cuestionario semiestructurado. En la fase número 2 ya pasamos a lo que es la definición de los contenidos y el diseño de las actividades para posteriormente desarrollar una fase 3, que es el pilotaje. En estas fases, el proceso de observación se inicia pues desde la fase número 1, y con los resultados del diagnóstico se trabaja en la fase número 2 en el desarrollo de las actividades, y también pues el diario de campo está complementando también esta información, y también en la fase número 3, que se conoce como el pilotaje, es el desarrollo ya de las actividades por parte de los estudiantes, y pues junto con el diario de campo, el proceso de observación se va registrando y analizando todo lo que son los comportamientos, las experiencias y los resultados de esta última fase. Dentro de los referentes teóricos del proyecto, dentro de los antecedentes de investigación, tenemos dentro de los antecedentes internacionales dos tesis doctorales. La primera consta y trata sobre el desarrollo de la educación artística junto con el desarrollo humano, dentro de lo cual en esta tesis doctoral se explora lo que tiene que ver con las características de los seres humanos y la influencia que tiene la formación en las artes y el análisis que tiene que ver con las características de los estudiantes y los detalles del desarrollo humano. También la otra tesis internacional tiene que ver ya con el desarrollo y con la utilización de las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro de las cuales están diferentes métodos que tienen que ver con el aprendizaje basado por proyectos, en el cual también se utiliza muchísimo la tecnología y los estudiantes pueden desarrollar el aprendizaje significativo y autónomo. También dentro de los antecedentes nacionales, pues ya tenemos lo que tiene que ver con el desarrollo y el análisis de la educación artística como asignatura en el currículo en Colombia, dentro de lo que tiene que ver con las competencias artísticas y los aspectos de cómo se evalúa, cómo se trabaja la adaptación curricular de los estudiantes con inclusión, y todo lo que tiene que ver con los aspectos de, desarrollo de las artes y las manifestaciones artísticas. Dentro del marco teórico, pues también tenemos lo que tiene que ver con los conceptos generales de educación artística, del arte, lo que tiene que ver también con algo muy importante que tiene que ver con las competencias. Y las competencias que en Colombia, pues las que tenemos son tres, que son sensibilidad, apreciación estética y comunicación, que están definidas por el Ministerio de Educación Nacional y están incorporadas dentro del currículo de las instituciones educativas oficiales. Pasando ya a lo que tiene que ver con el siguiente capítulo, ya vamos a analizar lo que tiene que ver con la metodología aplicada para el cumplimiento de los objetivos. En este caso, la metodología es de tipo descriptiva, dentro de lo cual, como habíamos hablado anteriormente, se va a trabajar con el enfoque cualitativo y se van a aplicar una serie de instrumentos, dentro de los cuales pues se desarrolló una serie de procesos para la recolección de los datos. Estos instrumentos fueron validados, son de autoría propia, fueron validados por unos expertos. Se hicieron un proceso de validación con 3 expertos,
los cuales pues realizaron una serie de modificaciones, sugerencias y observaciones, tanto del instrumento del cuestionario semiestructurado como del diagnóstico también. Después de este proceso, pues ya se realizó la aplicación de el instrumento. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, una imagen donde nos muestra un poco sobre las actividades del diagnóstico y sobre lo que tiene que ver con las competencias artísticas. Esto es lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la realización de las actividades y con el proceso de pilotaje. En este capítulo, pues hay una explicación a nivel general de cómo se desarrolló ese proceso, cómo se aplicó esos instrumentos, en qué momento y con qué características. A continuación voy a presentarles lo que tiene que ver con el capítulo del análisis de resultados. Dentro del análisis de resultados, pues se ha desarrollado, como les comentaba anteriormente, una serie de instrumentos para la recolección de los datos necesarios para el análisis. Los instrumentos que fueron desarrollados, como les decía, es un cuestionario semiestructurado de 10 ítems que, como les comentaba, fue validado a través de expertos para poder desarrollarlo de manera y poder consolidarlo de manera correcta. Dentro de este análisis de resultados, aquí en el documento, obedece obviamente a nuestras fases de desarrollo, en las cuales en la primera fase, que es el diagnóstico, se aplica luego de desarrollar el diagnóstico, que son una serie de actividades que están en el repositorio, se aplica el cuestionario semiestructurado. Luego de que los estudiantes desarrollan esas actividades, resuelven este cuestionario y pues este cuestionario a nivel general está definido bajo las 3 competencias artísticas: sensibilidad, precisión estética y comunicación, y se definen unas subcategorías dentro de cada una. Cada una de estas competencias tiene 3 subcategorías que son cognitiva, interpretativa y demostrativa. Y pues además de este proceso también hay un instrumento de observación que es el diario de campo, en el cual pues se recolectan todo lo que son las actitudes, las experiencias, los comportamientos acerca de todos estos procesos. A continuación voy a mostrarles una tabla de análisis de los resultados del diagnóstico. Esto es los resultados del cuestionario semiestructurado. Aquí en esta tabla nos muestra las categorías que son sensibilidad, apreciación estética y comunicación, y las subcategorías que son cognitiva, interpretativa y demostrativa. Cada uno de estos ítems corresponde a una categoría y tiene una subcategoría. Aquí los códigos que aparecen acá nos muestran el código de cada uno de los ítems y los 6 estudiantes, que son la población que se trabajó. Esta es la población a nivel general que está diagnosticada con el trastorno de aprendizaje no verbal. Son 6 estudiantes que desarrollaron este proceso y estuvieron participando en toda la investigación. Aquí aparecen las respuestas de cada uno de los ítems. A nivel general están plasmados en esta tabla exactamente lo que ellos respondieron. Aquí pues cada una de las categorías, como les comentaba, tiene las 3 subcategorías: cognitiva, interpretativa y demostrativa. A continuación, se hace el análisis de los resultados a partir de cada una de estas categorías. Aquí pues se hace la explicación de cada uno de los ítems, que fue lo que respondió de cada uno de los estudiantes a nivel general, la descripción de cómo fue esas respuestas, si fueron acertadas o no, qué matices tienen. Algunas de estas respuestas pues son de carácter abierto, en los cuales el estudiante podía responder los elementos, por ejemplo, que podía identificar dentro de una obra de arte, las características de un lenguaje artístico, los colores, y también otras preguntas ya dirigidas a los conocimientos directos sobre qué clase de colores, cómo se mezclan, cómo es el comportamiento, ¿sí? Cómo fueron, qué características están presentes en una obra de arte en específico. Entonces acá se hace por categorías la descripción de cada uno de los ítems y cuáles fueron esas respuestas y esas características de lo que se estaba buscando.
Aquí pues aparecen las tres categorías con lo que tiene que ver con las subcategorías y la explicación de cada uno de ellos. Dentro del análisis del proceso de observación también aparece lo que tiene que ver con el diario de campo. Este diario de campo fue implementado durante todas las tres fases del desarrollo y se recolectaron todos los aspectos y todos los diferentes elementos. Hay una serie de hallazgos dentro de los cuales pues está el proceso de diagnóstico, cómo fue el comportamiento de los estudiantes, el contacto con ese repositorio, cómo fue el desarrollo de las actividades, las características, los comportamientos que tuvieron esos dos estudiantes, las dudas, las experiencias, las opiniones, y aquí pues se hace toda la explicación a nivel general y detallada de cómo fueron esos hallazgos, cómo fueron esas características, qué fue lo que sucedió, qué características principales, qué sensaciones, etcétera. Y por último, en el pilotaje, pues a través también del diario de campo se analiza y se recopila toda esta información de lo que tiene que ver con ese pilotaje, los hallazgos, el desarrollo de las actividades, los resultados y también los aspectos cognitivos, conceptuales y procedimentales que fueron los principales elementos. En este pilotaje, pues las actividades también estuvieron encasilladas dentro de las tres competencias artísticas y pues se resumió y se dio toda la explicación en este documento con respecto a cómo fue ese proceso de pilotaje, qué sucedió, cómo fue el impacto que generó esta serie de características y cómo fueron estas experiencias de los estudiantes. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Muy amables por su atención.